Estamos en el Domingo de la Pasión del Señor de este ciclo B dedicado a Marcos. Tomamos como lema para iniciar este grito de alegría de la gente que recibe al Señor Jesús. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, es el tercer cántico del siervo sufriente de Yahvé, que ya hemos conocido, uno de los 4 cánticos que describen al siervo fiel de Yahvé, que ofrece su vida por sus hermanos y hermanas para liberarles de su aflicción. En la tradición judía se veían referidos al pueblo de Israel, que había padecido por los pecados durante el destierro de Babilonia. Pero el Señor Jesús y la tradición cristiana con él los tomamos como una visión profética del Mesías. No el Mesías triunfal y guerrero que esperaban sus contemporáneos, sino el Mesías que, cargando sobre sí las consecuencias del pecado de su pueblo, lo redime, es decir, lo rescata. El tercer canto nos presenta la actitud de este Mesías sufriente que aprende de Dios, de quien se llama discípulo. ¿Cuál es su misión? Yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Describe casi al pie de la letra la escena que encontraremos en la lectura de la Pasión. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Nos quedamos con esta frase tomada de Isaías, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. El salmo que nos acompaña en esta Eucaristía es el Salmo 21. Es una lamentación personal, una persona que se dirige a Dios porque se siente perseguida, maltratada. Describe con gran dramatismo su situación de dolor, de desvalimiento. La tradición cristiana ha visto en él una profecía del drama de la pasión. Mis manos y mis pies han taladrado, reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Si bien se siente en ese momento abandonado por Dios, termina con una expresión de esperanza. Dios vendrá en su auxilio. De ahí está tomado el texto que el Señor cita en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Filipenses. En este capítulo 2, Pablo inserta el hermoso himno cristológico que ya conocemos y escucharemos. Primero, exhorta a sus lectores a que cultiven en ellos y en ellas las mismas actitudes de Cristo. Y lo hace con una frase muy tierna, muy bella. Si en algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso o la comunión en el Espíritu o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Después viene el himno que inicia subrayando que Cristo, siendo de condición divina, no quiso aferrarse a sus prerrogativas. Por el contrario, se vació de sí y tomó la condición de siervo, acogiendo con generosidad la misión que Dios le dio. Esta humillación trajo como consecuencia la exaltación que Dios hace de él, concediéndole el nombre que está sobre todo nombre, es decir, aquel tetragrama sagrado YHWH, que es el nombre de Dios, yo soy. De manera que toda criatura lo reconozca como Señor para gloria, es decir, manifestación de Dios Padre. En resumen de lo que escuchamos, se entregó completamente sirviendo. Vamos a leer la pasión completa según San Marcos. Por eso los domingos de Ramos también se llaman domingos de la pasión de nuestro Señor. En este caso, por ser el ciclo B, vamos a leer, ya decíamos, la pasión según San Marcos.
Los relatos de la pasión y muerte del Señor son la parte más antigua de cada evangelio, la primera narrativa cristiana, alrededor de la cual se fueron agregando los demás temas que hoy en día encontramos. En el Evangelio de Marcos encontramos un relato breve y vívido de los eventos que se sucedieron en los últimos días del Señor. Previamente, el evangelista había presentado la creciente oposición de las figuras religiosas del templo a la buena noticia predicada y testimoniada por Jesús. Muy probablemente la gota que colmó el vaso fue el acto simbólico de la expulsión de los mercaderes del templo. El relato de Marcos tiene 7 momentos. Primero está la unción de Betania, en la cual Jesús subraya en qué consiste el verdadero amor. Presenta la actitud de Judas que, indignado ante lo que le parecía un despilfarro, decide vender a Jesús por mucho menos de lo que costaba ese perfume que estaba él criticando. En segundo momento, la última cena, donde el Señor explicita de manera simbólica el sentido de su muerte en el marco de la cena de la Pascua judía, seguida por la oración de Getsemaní, en la que el Señor se sincera con sus discípulos y su Padre, afirmando en todo momento su deseo de aceptar lo que el Padre le pida. El cuarto momento es la aprehensión de Jesús y su juicio por el Sanedrín. Es condenado por blasfemo, por declararse Mesías e Hijo del Dios bendito. Quinto momento, el juicio ante Pilatos y su condenación a la cruz. El pueblo que elige un bandido en lugar del Hijo de Dios. El sexto momento es su crucifixión y muerte, con el dato dramático de morir sintiendo el abandono de su padre. Confesión de fe del oficial romano, con el que toda la humanidad en su palabra confiesa, declara, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El séptimo momento es la sepultura de Jesús. Un disidente del Sanedrín, el fariseo José de Arimatea, amigo y que quería a Jesús, lo sepulta de manera digna. Nos quedamos con la palabra de Jesús en la cruz de acuerdo a este texto de Marcos. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los relatos de la pasión, como les comentaba al hablar de las lecturas de este domingo, son tal vez los textos más antiguos de cada evangelio. Pasión, muerte y resurrección del Señor, porque básicamente ahí está el sentido central de nuestra fe. Dios nos ama tanto, nos lo recuerda el texto de la carta de Pablo a los Filipenses. Jesús, siendo de condición divina, no se aferra a lo que eso implica, a su realidad divina, increada, eterna, el dinamismo del que surge todo lo que existe, esta comunidad de amor de 3 personas que se aman profundamente, nos aman tanto y la calidad de su amor implica que está dispuesto a asumir nuestra condición humana para sanarnos, liberarnos del pecado, que ya hemos dicho muchas veces que pecado equivale a egoísmo. Esta idolatría que tenemos a una imagen distorsionada de uno mismo, de una misma, a la que le sacrificamos nuestra vida. El ego es un tirano implacable, que nos hace daño a través de darnos instrucciones destructivas que no solamente nos hacen daño a nosotras y a nosotros, sino a las personas que nos rodean. El Señor nos ama tanto que asume nuestra condición humana para humanamente cargar sobre sí las consecuencias de ese pecado. Ya también hemos subrayado varias veces que no es que haya un banco cósmico donde hay que ir a pagar las deudas de las personas, ni un Dios justiciero que hasta que no lo tranquilicen o alguien pague por lo de los demás va a
renunciar a destruir a los pecadores. En Cristo nos encontramos revelado en su vida con un Dios que sabe que el egoísmo, el pecado, tiene consecuencias. Y todas y todos quienes estamos, bueno, todo ser humano en este mundo ha experimentado las consecuencias del egoísmo. Todos estos actos de desamor a través de los cuales algunas personas te han herido y que a veces, habiendo aprendido esos malos hábitos, es decir, interactuar con la gente no desde el amor, sino desde el maltrato, la violencia, nosotros también herimos a las otras personas y eso tiene consecuencias. ¿Cuántas veces encontramos a hermanos o hermanas pues que no pueden hablar en público o que están como trabados o que aparecen como amargados o amargadas? Ningún bebé nace así. A lo largo de la vida, estas situaciones de desamor nos van golpeando y transformando nuestras vidas. De eso Jesús puede salvarte a ti y a mí. De esto que está impidiendo que de tu corazón brote con naturalidad el amor, que es tu imagen divina. Sobre esa imagen divina, el desamor del mundo ha puesto capas y capas y capas de odio, coraje, envidia, todos los vicios que conocemos. Contemplando al Señor Jesús en la cruz, vemos las consecuencias de nuestro desamor en nuestros hermanos y hermanas y en nosotras y nosotros mismos. En esta Semana Mayor que iniciamos, acompañemos a Jesús en estos momentos fundamentales, no solo de su vida, sino también de tu vida y mi vida. Porque gracias a este amor infinito del Dios que asume sobre sí las consecuencias de nuestro egoísmo y del egoísmo del que hemos sido víctimas, podemos experimentar con claridad y contundencia cómo nuestro corazón va sanando, cómo nos hacemos más capaces de amar y servir, cómo nos convertimos finalmente en buena noticia. Pidámosle al Señor la gracia, esa gracia para este tiempo, para esta Semana Santa, para esta Semana Mayor. Que así sea. Vamos ahora a recitar, como todos los domingos, nuestra profesión de fe, nuestro credo. Hay un credo más antiguo, el que casi siempre decimos en las Eucaristías, es el credo niceno-constantinopolitano. Hay uno que cuando yo era chico hablaban del credo largo y el credo corto. El credo niceno es un poco más antiguo y tiene elementos interesantes y profundos que vale la pena recordar. Vamos a irlo meditando y yo se los voy a ir leyendo despacio para que vayamos saboreando cada palabra, experimentando lo que dice. A lo largo de la semana podemos seguirlo meditando. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Qué rescataría que nos podemos llevar para meditar en esta semana? Dos elementos muy importantes. Dice la traducción que bajó a los infiernos. El literal en griego es bajó al Hades, al lugar de los muertos que están atrapados. Y pues es lo que acabamos de decir. El Señor entra a lo profundo, a este lugar de muerte que hay en nuestras vidas y en la realidad de muchos hermanos y hermanas difuntos,
Y el icono de la resurrección de Jesús nos presenta al Señor tomando de la mano a Adán y a Eva y rescatándoles de ese lugar de la muerte, del Hades. El otro elemento que vale la pena recuperar de este credo niceno es nuestra fe en la comunión de los santos, es decir, lo que nos une como iglesia. Los que estamos presentes, como solemos decir, los que ya están del otro lado de la mesa, porque ya están en la presencia del Señor, y como todos y todas formamos una sola comunión, ayudándonos mutuamente. Los santos y las santas, con su amor a plenitud y vínculo con el Señor, se convierten así en bendición para nuestras vidas. Es la Semana Mayor y tiene sentido el nombre que la Iglesia le da. Es el tiempo mayor, el tiempo grande del año, el momento más importante para dos cosas. Recordar que el amor triunfa, y eso es lo que celebraremos en el domingo de Pascua, Dios mediante, pero también recordamos que muchas veces nosotros, en vez de ser parte de la buena noticia, de construir este mundo del amor compartido que hace comunidad, nos convertimos en signos de división. En vez de hacer el bien, hacemos el mal, etc. No es una semana para que nos veamos a nosotras y a nosotros mismos, sino independientemente de cómo estemos cada quien, nos acerquemos a aquel que con su amor incondicional, libre y gratuito, nos puede transformar la vida. Olvidémonos un poco de nosotros y nosotras, ya tuvimos la Cuaresma para ir meditando en eso. Meditemos ahora hasta dónde llega el amor de Dios por ti y por mí. Que a lo largo de estos días, las lecturas y oficios que vamos a compartir, pues podamos profundizar en lo que ese amor significa, ponernos en sus manos y empezar a experimentar las bendiciones de la redención. Que tengan una buena Semana Mayor. Dios con ustedes.